Hoy tenemos una conversación muy especial. Vamos a recordar esos hechos ocurridos el 6 de noviembre de 1985 en la toma y retoma del Palacio de Justicia, Manolito, por parte de la guerrilla de ese entonces, el M-19, en la operación que se denominaba Antonio Nariño por los derechos del hombre. Miren, estos hechos culminaron 27 horas después, iniciaron un miércoles, el miércoles 6 y acabaron el jueves 7. Estos duraron 27 horas y dejaron un saldo de 98 muertos, entre ellos 11 magistrados. 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero, número que se reduciría a 6 después de que la Fiscalía anunció que en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, ella era empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fuera hallada en una fosa común. El 17 de octubre de 2015, el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, también de Lucy Amparo Oviedo, de Luz Marina Portela, y en 2017 también la Fiscalía identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emilio Sandoval. Bueno, sin embargo, el año pasado, no sé si recuerdan, Manolito, estuvimos hablando de una noticia pues que nos sorprendió. La Fiscalía aseguraba que según hallazgos de medicina legal, junto con esta entidad, en los últimos 5 años, ellos afirmaron que los casos de desapariciones forzadas fueron más bien casos de malas identificaciones de los cuerpos que estaban mezclados. Después salieron a argumentar que más bien era una hipótesis que ellos estaban manejando. Pues hoy tenemos dos invitadas aquí muy especiales, dos mujeres que, miren, nos han sacado muchas sonrisas pese a su historia. Inés Castiblanco Torres, ella es hermana de Ana Rosa Castiblanco, desaparecida en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Ana Rosa Torres, ella era auxiliar de la cafetería. Inés Castiblanco trabajaba más o menos cerca en una lavandería y lleva 34 años buscando la verdad de este ataque criminal. En el 2000 fue reconocida su hermana, entonces la llamaron del juzgado para entregarle su cuerpo, pero en el 2017 la Fiscalía de Medicina Legal le solicitaron que se hiciera una exhumación del cuerpo de Ana Rosa para saber si fue sometido a estudio y así comprobar pues que era ella. También tenemos a Pilar Navarrete. Ella es esposa de Héctor Jaime Beltrán, Jimmy, le decían de cariño. Él era mesero del Palacio de Justicia y padre de 4 niñas que ya hoy son mujeres. Pero en esa época, en la época en la que ocurrieron los hechos, Viviana Karina tenía 5 años, Stephanie tenía 3, Dayana tenía 2 y Evelyn tenía 5 meses. Pues estas dos valientes mujeres nos acompañan acá para compartir su historia, para que no se nos olvide nunca eso que sucedió y para a través de ellas conocer cómo fue que se vivió esa toma y retoma del Palacio de Justicia. Bienvenidas, Pilar y también Gracias. Inés. Muchas gracias. Bueno, Gracias. empecemos hablando de ese día. Pues surgen muchas preguntas. Yo era muy niña, pero sin embargo, pues la historia la conocemos a través de todo lo que vimos, de todo lo que nos cuenta nuestra familia, de lo que hemos leído. ¿Cómo se vivió ese día? ¿Qué pasó en el caso de Pilar? Bueno, yo creo que yo lo he contado muchas veces, pero vuelvo y repito, casi un mes anterior empezamos con este tema del M-19 y el Palacio de Justicia, porque fueron detenidos algunos guerrilleros con unos planos del Palacio de Justicia. Eso Manolito lo debe saber muy bien porque es un gran conocedor de toda esta historia. Entonces ya sabíamos que el palacio estaba como en peligro. Había muchísima guardia y justo 2 días antes fue retirada toda la guardia que estaba cuidando el palacio y para permitir que el M-19 entrara y se tomara el Palacio de Justicia. Mi historia empieza a las 6 de la mañana cuando le entrego una foto de las niñas a mi esposo con la firme promesa de que si me botaba no regresaba porque él me botaba todas las fotos. Sí, era una foto de las 4 niñas en la fiesta de Halloween, de que estamos hablando de que era 6 de noviembre y pues había pasado unos días antes, ¿no? Así fue. Y precisamente le hago jurar que si me bota la foto no regrese. Y fue así que se fue a trabajar, yo quedé llamarlo a las 11:30, bueno, ahí empiezan esas 27 horas tan largas y dolorosas. Eso empezó hacia las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, porque yo recuerdo que en Caracol empezaron la transmisión Julia Navarrete y el periodista Rodrigo Barrera, que cubrían justicia en ese momento y empezaron a contarle al país lo que estaba pasando.
En el caso de Inés trabajaba en una lavandería. Yo soy Inés Castiblanco, hermana Ana Rosa Castiblanco. Pues para mí fue muy doloroso ese miércoles que estamos ahorita celebrando los mismos días que cayó miércoles, o sea, y jueves. Coincide, ¿cierto? Claro, Sí, coincidió con jueves. los mismos hace 34 años, aunque también se ha repetido esa fecha. Esos días, diré. Para mí, ese día, yo llevaba trabajando en una lavandería ya desde el 84, llevaba un año, y me habían mandado a vacaciones. Yo los fines de semana siempre frecuentaba a Rosa, con su esposo y su niño. Ella tenía casi 8 meses de embarazo. Entonces yo llegué a la lavandería y lo que hice Manuelito, como a las 11, 11:30, escucho una radio que dice que el M19 se toma el Palacio de Justicia. Pues para mí fue muy duro porque de todas maneras, imagínense, Rosa tenía 8 meses de embarazo y ella sí nos había dicho, están vigilando mucho porque dicen que se van a tomar el Palacio de Justicia. Estamos presentando la cédula y nos han amenazado adentro, están con el indicio que se van a tomar el Palacio de Justicia. Entonces pues para mí fue tremendo. Y ya llegó la tarde y nada que aparecía, y ya fue cuando comenzó por el radio, la Caracol, televisión, uno a escuchar todo lo que pasaba en el Palacio de Justicia. Nosotros queremos es un poco recordar y haciendo memoria de todo lo que pasó ese día para poder también dialogar luego sobre lo que ellas han vivido. Cuando sucede ese hecho, ustedes tenían la esperanza, porque recordemos que ahí habló el presidente de la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se suspendiera el fuego, en una entrevista histórica con Yamid Amad. En ese momento ustedes tuvieron la esperanza de que esa persona, sus familiares, salieran vivos. En el caso de nosotros sí, yo tenía la esperanza de que ella llegara, porque como dice Pilar, él ya no era una magistrada, no era el presidente, no era nada de la corte. Entonces yo tenía la esperanza que a las 5, 5:30 regresara, pero hasta la presente nunca. Y en el caso de Pilar, cuando Claro. ya oye esas noticias... Claro, yo siempre pensé que él no le iba a pasar nada. Él era una persona muy ágil, muy tranquilo, muy calmado, no tenía ni idea de política, nada, no estaba metido en absolutamente nada. Dije, no, eso a él lo sueltan. Además, como teníamos, mi cuñado, el hermano de él, era del DAS, pues no era de los agentes del DAS, sino era escolta de un diplomático, y había pedido permiso para irse allá, y dijo, él estaba muy cerca donde estaban ocurriendo los hechos y nos estaba llamando pues de un teléfono cabina, porque no existían los celulares, y nos decía, por el lado de la cafetería no se ve incendio, por ese lado no está pasando nada y no sucede nada. Y luego cuando ocurren las 27 horas él tiene oportunidad de entrar y efectivamente ve aún los vasos con agua servidos, en algunas ollas que habían, porque se llevaron todo, la caja con el dinero, la licuadora, pero las cosas estaban servidas, y la cafetería, que era toda en madera y con cortinas, no tenía incendio. Entonces a nosotros nos dio la esperanza total de que tal vez ellos se los habían llevado para un hospital o pues para tomarles datos y luego que llegaran, claro. Porque es que hubo un momento en que la televisión mostraba que sacaban personas vivas. A la casa del de florero. pronto, a la casa del florero, exactamente. ¿Ahí tenían ustedes la esperanza de que una de esas personas fueran sus familiares? Sí, total. Nosotros siempre pensamos, ninguna de nosotras nos conocíamos. Nosotros nos conocimos todas en la entrada de medicina legal. Ahí. En la entrada. Hace 35 hace años. 34 años. 34, perdón. Nos encontramos la primera vez en la entrada de medicina legal, en la puerta del Palacio de Justicia, ¿cierto, Inés? Sí, ahí nos conocimos con Pilar y nos comenzamos a conocer con todos los 11 familias y se convirtió en familia. ¿Y qué empieza a pasar ahí? O sea, empiezan a preguntarse, Ahí, bueno, ¿dónde claro, está mi familiar? ¿A dónde voy? A mí, por ejemplo, me dejan de entrar a medicina legal y busco, inclusive había gente normal muerta, pero yo decía, no, ellos no son. Nos mandaron ya al segundo día, al tercer día, a mirar entre los escombros. Ahí es cuando me conozco con Pilar, porque yo estaba buscando, que me dijeron que ahí había una mujer embarazada. Entonces yo estaba buscando y me dice Pilar, las primeras palabras que me acuerdo tanto, fue como el 8 de noviembre, dentro de medicina legal me dice Pilar, búsquele los dientes, porque como los dientes eran naturales, entonces, pero no, la que estaba, que decían que estaba embarazada, no tenía dientes. Entonces para nosotros fue un calvario y comenzar a salir y ya ver toda esa gente carbonizada.
claro. Y en el caso de Pilar, ¿cómo es el proceso para saber dónde estaba el cuerpo de su esposo o eventualmente su esposo vivo? Claro, yo recuerdo que desde el primer día, apenas se termina la retoma, mi cuñado nos llama y nos vamos para la Plaza de Bolívar, y ese día empezamos a caminar entre hospitales, medicina legal no nos dejaron entrar porque, no sé si ustedes saben, los cuerpos fueron lavados, fueron limpiadas todas las pruebas que podían existir dentro de esos cuerpos. Entonces, mientras ocurría todo ese proceso, nadie pudo entrar a medicina legal hasta el otro día. La toma se termina a 3, 4 de la tarde, mientras llevaban cuerpos ya limpios, lavados, hasta las 8 de la mañana del siguiente día empezamos a entrar. Pero desde ese día 8 hasta que ocurre lo de Armero, yo no fui a mi casa. Yo me quedé todos los días en una cafetería frente ahí, esperando que llegaran los cuerpos de ellos. Todos los días entraba, todos los días miraba. Yo ya casi que vivía en el Instituto de Medicina Oiga, Legal. pero yo creo que yo no sé, del momento de vivirlo, yo creo que sienten ustedes una impotencia. Cada día menos esperanza, cada día más impotente frente al tema. Sí, ¿o no? cada día que pasa es una posibilidad Sí. menos de que vuelva ese familiar querido. Es que desafortunadamente ese es el drama de la desaparición, ¿no? Forzada o no forzada. La desaparición no le permite a uno cerrar ciclos, no le permite a uno saber qué está pasando. Uno siempre tiene la esperanza, pero también la angustia de que pronto los están torturando, los están golpeando, o están tirados en algún lado, o tal vez están en un hospital. Fueron muchos días de incertidumbre que se convirtieron en años, casi para mí 32 años, y para Inesita, hasta que encontró algunos restos, porque es que nosotros no encontramos todo completo de nuestros familiares, ni siquiera, además de haber no encontrado todo completo, no encontramos verdad, ni por qué está así, ni por qué en el caso de mi esposo tiene 2 disparos en una pierna, ni por qué fue entregado a la familia del magistrado Andrade, que mi esposo fue el que fue entregado por el magistrado Andrade, y ahora la incertidumbre de estas personas. Eso es lo que pasa con la desaparición forzada, que es un drama que lo mantiene a uno en un completo dolor y angustia y pensamiento, ¿no? ¿Cómo se vive sin saber qué pasó con sus familiares? Pasaron 32 años. ¿Cómo en el caso de por ejemplo, en el caso de nosotros somos 6 hermanos y en ese tiempo estaba vivo mi papá, mi Perdóname mamá. una pregunta antes de... Sí, señor. Inés, ¿era mayor Ana? Sí. Rosa? Era la mayor Ana. No, era como la cuarta. Pero era quinta. mayor que usted. Era mayor, sí, señor. Porque ahorita tendría 66 años. Ok. Porque ella cumple inclusive el 18 de noviembre. Yo Ok. tengo 57. Pues para mí, por ejemplo, yo digo, fue muy doloroso comenzar a vivir ese dolor, esa incertidumbre que uno tiene, que no encuentra a su ser querido, porque, por ejemplo, si se murió tal persona, uno sabe que fue y le hizo el velorio, lo enterró, lo dejó allá, o si lo creman, lo mismo, le entregan las cenizas y uno sabe que está ahí. Pero, por ejemplo, nosotros, y mi papá murió a los 3 meses. Porque mi papá muere en el febrero del 86. ¿Del dolor? Del dolor de saber de qué había pasado con su hija, nunca se enteró. Mi hermano Carlos también, uno de los mayores, también él murió en el 88, también nunca supo la verdad qué pasó con su hermana. Entonces eso ha sido doloroso para nosotros. De todas maneras, fue la primera persona que reconocieron de los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue a ella. ¿Qué fue en qué fecha? En el 15 2000. años En el después. 2000. 16 años después, 16 años después. fue la primera persona que ¿Y reconocieron. ahí qué se siente cuando ya por lo menos saben que Pues ahí imagínese, ahí fue un dolor muy duro porque llaman a la casa de mi mamá y contesta mi sobrino Raúl y él le dicen de fiscalía que si no recibía los restos de Ana Rosa, los tiraban a una fosa común. O sea, nosotros nos sentimos presionados todos y pues el hijo, por ejemplo, Raúl se sintió presionado. Que para esa Y época de la toma del Palacio de Justicia tenía ¿cuántos años Raúl? Raúl tenía, cuando se tomaron el palacio, tenía 4 años, porque ahorita tiene 38. Entonces fue cuando en el 2000 le dicen eso de la mamá, pues para él fue doloroso también. Él se crió con mi mamá y mi hermana Flor. En Anolaima lo tuvieron y por una organización que fue Fasol, que le pagaron su estudio. Entonces lo sacaron. Pero de todas maneras, para nosotros, cuando nos llaman de medicina, de fiscalía, y nos dicen que los restos sí, sino que nos los tiraban en una fosa común. Vamos al día siguiente y nos los entregan en una caja de cartón.
pues para nosotros fue muy Sí, muy duro, duro. terrible. Y bueno, el padre Javier nos dio el osario en el Colegio San Bartolomé. Ahí en el 2000, el día de la conmemoración del Palacio, me parece que sí fue en el 2000, no sé cuántos años llevaba. Los dejamos en el Colegio San Bartolomé, pero nos ponemos a hablar con Raúl y yo le digo, Raúl, para mí no son los restos de Ana Rosa, porque nos decían que habían dos fémurs izquierdos. Entonces, ante Fiscalía y Medicina Legal, con Raúl y el colectivo de abogados pedimos una investigación, que no la volvieran a investigar. Pero para mí ha sido muy doloroso estos 34 años. Y por ejemplo, Raúl también él ha sufrido, porque siempre la mamá es la mamá, Claro. y para nosotros, pues él toda la vida ha sufrido. Y en el caso de Pilar, ¿cómo es vivir todo este tiempo criando 4 niñas chiquitas, buscando ese esposo que nunca llegó, sin saber Porque qué debe pasó? ser muy duro, porque me imagino que él era quien sustentaba Claro. la casa. Yo tenía 20 años. 20 Yo era años. una niña, como decía el doctor Umaña, una niña con 4 niñas. Empezar a trabajar, pero al mismo tiempo que ese trabajo me permitiera estar en las reuniones que teníamos semanales, porque nos preguntaba ahorita cómo nos convertimos en una familia, pues así, haciendo los planes de yo voy al Cantón Norte, yo voy a un lado, yo voy al otro, y no tener ese tiempo de pensar, llega, todos los días esperarlo sin botarle la ropa, sin nada, sino esperando que llegara después. Todavía conservando la ilusión Sí. de que en cualquier momento... Después de 2 años ya pasó un acontecimiento muy duro que fue la muerte del doctor Carlos Mauro Hoyos, que era el procurador, y él nos estaba ayudando, y la muerte del doctor, unos días antes, él nos había permitido entrar al Cantón Norte a mirar unos lugares donde nos dijeron que habían personas torturadas, y en efecto vimos esas como lugares donde algún día tal vez torturaron gente, pero que en ese momento estaban lavados y limpios, y ahí pierdo, ya que casi que pierdo la esperanza y también el deseo de querer que él no fuera torturado, que mi esposo no hubiese sido torturado. Ya quería que de verdad se hubiera muerto ese día y no pensar la tortura, el dolor. El solo hecho de que mi Jimmy, como yo le digo, hubiera visto a sus niñas solas con una mamá tan joven que yo no tenía ni idea de trabajar, ya era para él un tormento. ¿Cuántos años tenía usted? 20, él 28. 28. Él También era 28 joven. años. Claro, y entonces pasaron todos los años recibiendo una cantidad de mensajes de personas, de la idea de encontrarlo, su papá y su mamá muy tristes. El señor Beltrán lo conoce mucha gente, lo conoció, él murió el año pasado también muy mal, pero ya más tranquilo porque después de que encuentra algunos restos de su hijo, pues por lo menos puede cerrar un ciclo. Pero fueron años muy dolorosos, el trabajo, las niñas, dejar mis hijas solas, llegar muy cansada, año tras año haciendo memoria, haciendo lucha, viajar mucho, contar. Yo me convertí en una persona, y lo digo con muchísimo amor y orgullo, que voy a muchos lugares a hablar de los desaparecidos, porque es que en este país tenemos más de 100.000 desaparecidos, entonces yo no puedo pensar ya solo por Jimmy, sino por otras cosas. Claro, cuando después de mucho tiempo la familia Andrade, pues a raíz de la decisión de la Corte Interamericana que condena al Estado colombiano por la desaparición de nuestros familiares, obliga a desenterrar a todos los que están enterrados y una cantidad de cosas. Pero también la familia Andrade tenía ese presentimiento, Diana Andrade, De que no era que su papá, por la forma que fue entregado un cofre cerrado donde le muestran una dentadura, pero que debajo de su cuerpo encontraron un pedazo de tela y una cédula. O sea, él se calcina totalmente, pero la cédula no, ni la tela del pantalón. Una cosa súper rara. Entonces, ella dice, tal vez no es mi papá, y deciden hacerle pruebas y hace match con el ADN que teníamos de Jimmy. Yo creo que mi vida cambió desde ese día. Es muy agradable, muy bonito poderles entregar a mis hijas, a mis nietos, tengo 6 nietos. Ah, ya tienen nietos. Y a mis suegros ese resultado, ¿no? De que, bueno, por lo menos encontramos Valió algunos, la pena esa lucha, algunos, entre sí. comillas. Pero ¿no? digo que también se debe al amor de la familia Andrade, que con todo el dolor del mundo ahorita están viviendo un drama muy fuerte, porque también reconocen a su padre saliendo de vivo de algún lado, como yo también pude haber visto a Jimmy tal vez saliendo en algunos videos. Entonces son muchas incógnitas, pero sí creo que encontrar el cuerpo
sana un poco el dolor y lo pone a uno ya en un espacio diferente. Me replanteo la vida que he hecho toda la vida buscar, ahora cómo transmito esta experiencia, como este saber que estamos. ¿Usted cree que él salió vivo del palacio? Yo primero creía que no, pero después de algunas cosas que hemos visto, sí creo que salió vivo, que pasó como pasó con la mayoría de los desaparecidos y como pasó con el magistrado Durán y como que los torturaron y los volvieron a meter. ¿Qué respuestas han recibido ustedes por parte del Estado, de las fuerzas militares? ¿Las han dejado satisfechas o tienen más dudas, más preguntas? Por ejemplo, pues el Estado, imagínense, hace poco, cuando dice que no hay desaparecidos. Entonces, ¿cómo reciben ustedes, por ejemplo, esa noticia? Pues duro, nosotros queríamos, yo por ejemplo en nuestro caso queríamos coger al fiscal, yo creo, y mejor dicho retorcerlo, porque después de 34 años casi que nos digan que no hay desaparecidos, si ellos los vemos, hay la mayoría que se ven salir en videos. Entonces, no, ¿cómo va a ir a decir una cosa tan atroz el fiscal para ir a decir que no hay desaparecidos? Fue muy duro. Fue momentos, sí, yo creo que en este proceso ustedes han vivido momentos muy duros y ese fue uno de los momentos también. Por ejemplo, al coronel Alfonso Plazas Vega, yo le siento como rabia, como no sé qué más sentir, porque él, por ejemplo, él nos decía la otra vez, es que yo que me voy a meter con unas alcanzatintos, sabiendo de que él fue, y hay muchos videos que se ve todo lo que él hizo dentro del palacio. Y yo digo que para mí, él y Arias Cabrales son los más culpables de lo que pasó dentro del Palacio de Justicia. ¿Y Pilar? Bueno, como decía Manuel, han pasado 34 años con cosas muy difíciles. Yo creo que una de las cosas más difíciles es que casi por 20 años no pasó nada. Además de que 5 años después Gómez Méndez había hecho como un llamamiento a juicio a algunos de los militares y ahí quedaron ellos impunes de todo esto. Pues el M-19 también fue exonerado por todo lo que sucedió. Pero han pasado noticias difíciles. La más dura, independiente de todo lo que ha pasado en los últimos años, para mí ha sido el doloroso asesinato del doctor Umaña. El asesinato de Eduardo Umaña, para mí, creo que para todos los familiares, fue una estocada muy fuerte. Él fue el primer defensor de todos ustedes. De todos nosotros, el que nos llevó a donde estábamos, el que nos dio la esperanza, el que nos contaba, el que ponía la cara, el que le tocaba llegar a pie al cementerio, pelearse cualquier levantamiento, hacer cualquier prueba, perseguido, amenazado, lo intentaron asesinar y luego lo asesinan, no solo por el caso Palacio. Eduardo Umaña llevaba muchísimos casos muy importantes en Colombia. Bueno, para mí ese es un momento difícil. Para mí después cuando retienen a Plazas Vega y todo este circo que armó él, porque él armó un circo, porque él es una persona demasiado teatrera, así me ganó a mí, nos ganó a nosotros. Entonces eso ha sido doloroso. Esto que pasó hace poquito, justo cuando va a venir la Corte Interamericana a hacer una revisión de por qué no han cumplido muchas de las cosas que ya hace más de 4 años se dictaron para que el Estado cumpla, para pagar algunas de las indemnizaciones, aún no se han pagado, están debiendo todavía indemnizaciones a las personas que tuvieron que hacer sucesión, unas personas que no tienen dinero y ponerse a hacer sucesión. Ha sido un juego, una revictimización, una lastimadera, una metida el dedo en la llaga a todos los familiares durante todo el tiempo, que si es este, que no es aquel, que si es aquella que no apareció, que lleves esa caja porque es él, o si no se lo entregamos y se lo botamos a la basura, que esta es Cristina pero que no es, que la falda no era, o sea, negando todo lo que nosotros durante todo el tiempo hemos recopilado, porque esta investigación no puedo decir que la ha hecho el Estado, siempre la investigación de todo lo que está en el caso Palacio ha sido de nuestros abogados y de nosotros nos convertimos en investigadoras, en buscadoras, en ir a mirar, en estar pendientes, en recopilar cosas. Entonces todo lo han querido bajar, todo lo han querido desechar. No hay un año, yo creo que no ha pasado un año desde que se detuvo a Arias Cabrales y a Plazas Vega sin que a nosotros no nos salgan con una noticia que nos duela, que nos ofenda, que nos moleste. Pilar, yo toda mi admiración porque no a los 20 años ser capaz de sacar 4 niñas adelante,
¿En qué empezó usted a trabajar? Porque es que es difícil, usted era muy joven y dice no tenía experiencia. No tenía experiencia y no tenía estudio, había hecho hasta tercero bachillerato, que quedé embarazada de 14 años. Y lavando baños, sirviendo tintos, panaderías. Recuerdo mucho lavar baños, luego ya trabajando en un sitio donde hacen comidas rápidas, donde preparan los embutidos, lavando los tarros donde hacen los jamones. Mucho tiempo, lloraba todos los días, pero... ¿Y en ese momento sintió de pronto ayuda de gente a la que usted llegaba y le contaba su historia o más bien indiferencia? Bueno, por parte del Estado nosotros no tuvimos ninguno, hemos tenido una sola ayuda, lo que les ha obligado la Corte y las entidades a pagar, pero yo tuve ayuda, claro. Hablamos de la Corporación Fasol, que 5 años después nos toma. Fasol es una entidad que ayuda a víctimas de la rama judicial que el Estado deja abandonadas, y nos llamó a nosotros por medio del doctor Maña, nos vincularon y hubo una ayuda un poquito, algo que sea para el estudio de las niñas, pero la familia, para nosotros es indudable, la unión de la familia fue importante. Mi familia ha sido primordial, mis tías que viven en otro país, mi mami que se murió, mi hermana, ellos son los que nos han dado la mano. ¿Y cómo están esas 4 niñas, hijas, pues ya mujeres? Ya mujeres. Claro, ya Karina la mayor ya tiene 39 años, bien, son niñas, son mi orgullo, son mi alegría. Yo después tuve otro hijo y todos mis hijos son maravillosos, pero mis hijas son mi vida. Yo todos los días de la vida, y se lo digo a Inesita, le agradezco a Jimmy por haberme dejado esos amores tan hermosos. Además tengo 6 nietos que me hacen muy feliz. ¿Y qué pasó en el caso suyo, Inés? ¿Cómo siguió su vida? Pues yo seguí trabajando en la lavandería, pero en ese tiempo imagínense que no tuvimos apoyo de nada. Por ejemplo, como ahorita, que la unidad de búsqueda nos manda, por ejemplo, un psicólogo, nos manda un apoyo, nos manda algo, pero en ese tiempo quedamos así, con las manos cruzadas. O sea, teníamos que comernos todo nuestro remordimiento y todo nuestro sufrimiento, teníamos que comérnoslos porque, como dice Pilar, 20 años que eso quedó muerto. Íbamos cada año a conmemorar en la Plaza de Bolívar nuestros desaparecidos, junto con todos los familiares que, como les contaba, nos volvimos una familia. Y de todas maneras, pues para mí ha sido duro, y siempre pues saber que una hermana estaba embarazada, ella tenía sus anhelos de comprarse una máquina de coser y quedarse en la casa trabajando, porque ella siempre me decía, yo ya no voy a trabajar más después de que tenga la niña. Y el saber de que no se supo qué pasó con ese niño, esa niña, si ahorita está vivo, si está muerto, dicen que se lo entregaron a un militar, no sabemos si será ¿hay alguna verdad. hipótesis que dice que pudo haber nacido? Que pudo haber nacido, que le dijeron a mi sobrino, o sea, al hijo de Ana Rosa, le dijeron que había nacido en un camión, que había dado a luz, pero todos son... especulaciones. Sí, lo especulan a uno y uno no sabe. Entonces ese remordimiento y esa zozobra, por ejemplo, como contaba Pilar, nosotros hicimos la obra de teatro y yo hago la obra de esa niña que nace. Para mí es doloroso porque nunca la pudimos tener, nunca la pudimos alzar. Ya vamos a hablar de todo eso tan maravilloso Sí. que ustedes están haciendo, de verdad son sorprendentes, pero quiero saber antes cómo está el hijo de Ana Rosa en este momento. ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Raúl tiene 38 años, él vive en Medellín, pues él bien, gracias a Dios, bien, pero también él, por ejemplo, tiene también su cosa, su remordimiento, todo por dentro, y él pues a veces es muy poco lo que habla. Pero de todas maneras él ha sufrido, porque como le contaba yo, mamá es mamá, y así sea lo que sea, uno es muy alcahueta, porque por ejemplo en ese tiempo yo tenía una hija que se llama Yané, y ella tenía 5 o 6 años, y ella dice que ya no se acuerda de Rosa. Y se la pasaba jugando con Raúl. Por ejemplo, después ya tuve 2 hijos más, y el saber de que, por ejemplo, Yané, ella perdió... Ese sí, recuerdo, ella no sí. tiene esos recuerdos de su tía. Y nosotros tenemos muchos sobrinos también, pero siempre ha sido muy dolorosa el saber lo primero que estaba embarazada. Inés, ¿usted en algún momento ha llegado a perdonar? Pues dicen que hay que perdonar, pero no, de pronto perdono, pero no olvido, porque es que el perdón, pues no sé,
de pronto me alivia el corazón, pero no sé, el olvidar, sino hasta el día que me muera. Es lo mismo, yo comencé la búsqueda desde el 85 hasta el día que Dios me tenga con vida, seguiré luchando, seguiré buscando, seguiré acompañando a las compañeras. Y en el caso suyo, Pilar, ¿el perdón es una posibilidad? Claro, uno le concede el perdón a quien se lo pide. A nosotros nadie nos ha pedido perdón. O sea, yo he tenido el perdón de otras personas que no me imaginaba. Petro en algún evento hizo un acto de perdón. Una vez tuve una oportunidad de encontrarme con Carlos Pizarro y me pidió perdón. María José Pizarro, la hija de Pizarro, me pidió perdón. Y viene de donde uno menos se lo imagina. El presidente Santos hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad, más no de perdón. Entonces, tal vez cuando a mí alguien me diga de corazón, como lo han hecho otras personas, perdón por el daño que le hemos causado a todos ustedes, claro que sí existe la posibilidad. ¿Y qué opinan ustedes, por ejemplo, pues los líderes del M-19 ya hoy están, pues, hacen parte de la sociedad civil, ya vivieron un proceso de una nueva vida, el M-19 ya, y ahora estamos en un proceso parecido con la guerrilla de las FARC? ¿Qué opinan ustedes? Pues para mí, por ejemplo, la gente dice, ay, el M-19, o sea, el M-19 era, mejor dicho, lo peor. El M-19 sí se tomó el Palacio de Justicia, pero el M-19 no iba a ir a encender el palacio y a matar toda la gente que mataron y a quemar expedientes. Entonces yo digo, los militares fueron los que tuvieron que ver, hay mucho, porque si si ellos hubieran negociado con el M-19 había saldrido y no había habido tanta gente desaparecida y tanta gente muerta. A propósito de lo que dice Inesita, uno recuerda la llamada de Yamida Marco, de Reyes Echandía. De Reyes Echandía, sí, diciendo, por favor, paren esto. Paren el fuego. Y no, Belisario Betancur, por ejemplo, hasta la muerte lo llevó y él nunca nos pidió perdón, ni nunca nos recibió, porque nosotros le mandábamos cartas que nos recibiera, que nos escuchara. Nunca. El único, por ejemplo, también que nos recibió en ese tiempo fue Enrique Parejo, que él sí nos abrió las puertas. De resto, los presidentes nunca le hemos pedido, les hemos mandado carta, no. El doctor Juan Manuel Santos pide perdón, pero no. ¿Para qué? Si el que tenía que habernos pedido perdón era Belisario Betancur, que era el que estaba en ese tiempo, pero no. Bueno, yo hice parte de 4 años de los foros de paz, porque es que yo sí creo que nosotros debemos tener un país más tranquilo, aceptar todo esto que hemos vivido y saberlo decantar, saberlo poner donde es. Entonces, por eso creo que trabajar un proceso de paz con las FARC y tener la oportunidad de que mucha gente esté tranquila en sus territorios. Nosotros vivimos acá en Bogotá y no nos imaginamos lo que la gente en los territorios ha pasado. Yo he tenido oportunidad de ir al Castillo Meta, a Urabá, a lugares donde de verdad ha sido difícil, a Cauca. Cuando hubo algo que yo creo que con esto contesto un poco y digo un poco de lo que para mí es este proceso de paz, que está fallido, que está cojo, pero que todavía no se ha muerto y que yo creo que la paz es más de nosotros que de un presidente o de un expresidente, es más de nosotros. Cuando hubo el no ante las marchas que existieron, después de que se dice que no hubo una marcha grandísima que vinieron del Cauca muchas personas, yo iba caminando junto a una persona del Cauca, entonces el señor cojeaba y me preguntó, ¿cuánto falta para llegar a la plaza? Y le dije, estamos como en la 19, le dije, como 7 cuadras, le dije, ¿está cansado? Dijo, sí, un poco. Le dije, pues, si quiere siéntese, no hubiera venido, porque yo lo veía que cojeaba. Dijo, es que ayer cortando un árbol me macheteé un pie. Yo le dije, ay, lo siento mucho, no hubiera venido. Dice, ¿cómo no voy a venir? ¿Cómo no voy a venir a apoyar esto que le da paz a mi vida, que le da paz a mi territorio? Que llevamos 6 meses en este proceso y ya podemos salir, ya podemos tener sembradas muchas cosas que queremos, ya mi familia puede salir por lo menos a caminar. Con eso creo que queda claro que la paz es de una importancia impresionante. Ahora, a propósito de lo que decía Carolina, ustedes hacen teatro hoy. Ellas se reinventaron, Manolito. ¿Y qué es lo que hacen exactamente? A ver, Inés. Bueno, yo cuento mis hechos del Palacio de Justicia.
todo lo que viví en esos días del Palacio de Justicia. Y cuento cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos chinas, y por ejemplo con Rosa, entonces cuento una historia de Rosa y de mis hermanas que vivíamos, porque mi papá trabajaba en Eterni en ese tiempo, y él se iba para Nolaima, que tenía una finca, nosotros vivíamos en Cibate, entonces nos dejaba y éramos 6 mujeres, 7 mujeres con Rosa y 2 hombres, entonces siempre nos dejaba a las mujeres y se llevaba al chiquito que era Manuel. Entonces, todos los chiquitos somos Manuel. sí, yo tengo un hermano que se llama Manuel. Entonces yo cuento la historia, cómo éramos, qué travesuras hacíamos. Entonces ya comenzamos con 2 niñas, ellas nos comenzaron a entrevistar el año pasado y ya comenzamos, cuento la vida de Rosa, hacen una niña en trapo, y cuento la vida de ella. Y así, y todo lo que vivimos. Bueno, eso lo presenta Manuelito, se llama el Palacio Arte, así se llama la obra de teatro que tienen estas mujeres que cogieron todo ese dolor y lo convirtieron en arte para llevar el mensaje a mucha gente, también un mensaje de perdón. Pero ¿cómo deciden, antes de que nos sigan contando, cómo deciden, bueno, vamos a volver todo este dolor una obra de teatro? ¿Y a dónde se quieren presentar? O sea, ¿a dónde llegamos? Bueno, cuando conocimos a 3 personas de la SAP, pero que tienen un grupo de teatro llamado Entretenciones, son Angie Torres, Leonardo Rodríguez y Giovanna Soto, ellos tenían la idea de hacer algo de memoria, porque la beca que se ganaron en IDARTES tenía que llevar 2 víctimas. Y ya yo había hecho un trabajo de un performance con Angie Torres, e Inesita fue dirigenciada por el Centro de Memoria para Giovanna. Sin saber, el día que nos fuimos a encontrar, allá nos encontramos las 2. Ay, también vi para lo mismo, y empezamos a hacer algo de creación. ¿Qué hacemos? Yo tenía la firme idea de hacer un stand-up comedy con algo. Admiro, amo a Jaime Garzón, y él era muy histriónico. Yo decía, yo me quito mis dientes, porque a mí en todo este proceso se me cayeron los dientes, me engordé, me adelgacé. Yo hago cualquier cosa, pero hacer un stand-up comedy que no solo muestre a las víctimas sufridas llorando, sino que también podemos, por intermedio del humor, un poco contar nuestro dolor. Y así fue que empezamos cada una a escribir, yo quiero contar esto, yo quiero contar esto. Entonces yo cuento algo, le cuento a la gente algo con un esqueleto, cómo es la situación de cuando lo conocí, a mi Jimmy, él cuenta también, es un esqueleto costeño que cuenta, tienen que irla a ver. ¿Y quién le dirige la obra? La obra la dirige Leonardo Rodríguez, ellos no son actores, son todos directores de la SAP, y él mismo dirige. Ellos hacen con mucho respeto, nos prestan sus cuerpos para hacer el personaje de Jimmy, como si él hubiera llegado. Yo digo, ahora me pregunto qué hubiese pasado si él llega hoy o mañana o algún día como es. Y él llega, y bueno, la obra tiene ese desarrollo. Nosotros nos hemos presentado en el Centro de Memoria el año pasado, el 11 de noviembre, y el 12 luego en un teatro el siguiente sábado, porque hubo mucha gente que se quedó por fuera. A raíz de que también se quedó mucha gente por fuera del teatro, decidimos hacer una temporada en un teatro que se llama La Quinta Porra, donde se presentó La Siempre Viva durante más 20 años. Ahora es una hamburguesería, pero dentro hay un teatro que tiene una actriz llamada Fabiana Medina. Sí. Ahí no lo alquiló, y nosotros nos fuimos locos a meternos allá. Pero solamente de las víctimas actúan ustedes dos las nomás. dos nomás. ¿Y hace cuánto tienen esa obra de teatro del Palacio Arte? Hace un año, y por ejemplo para mí fue como emocionante, como feliz, yo me sentía. ¿Y usted había actuado alguna vez? Nunca nosotros no. ¿Y cómo hizo Inés para soltarse, para expresar? Y cuando les canto Ave Pave, pues todo el mundo es feliz. ¿Cómo es qué es lo que canta? Yo les canto la canción Ave Pave, porque a Rosa Ave Pave que se te mueva. Y todo el mundo. Pero quiero un pedacito que no sé cuál es. Un pedacito. Y yo les aplaudo. Ave Pave que se me mueve, cómo se mueve la cintura. Y todo el mundo, imagínense el Centro de Memoria que cabe, cuántas personas, 300. Lleno a reventar y todos los 2 días. Y aplauden. Y yo, claro, todo el mundo. Cuando yo bailo Un Mundo Raro de Rosa, los hago llorar. Porque yo Una bailo, mezcla de sí, yo bailo emociones. con ella,
cojo el vestido como si fuera ella, porque ella usaba vestidos, y cojo ese vestido y esto, y lo arrullo, y todo el mundo llora, se le escurren las lágrimas. Entonces para mí fue, mejor dicho, emocionante, y pues nunca en la vida, en 57 y 56 años, el año pasado, nunca habíamos hecho una cosa de estas que yo digo, por ejemplo, en los años anteriores, tanto tiempo que perdimos, que hubiéramos podido hacer muchas cosas con todos los familiares. Pero las cosas pasan cuando tienen Pero que nosotros, pasar. ¿para qué? Gracias a Dios nos ha cogido, y las boleterías y todo, Pilar consigue que una cosa que otra. Nosotros, ¿Pilar ¿para es la qué? empresaria? Sí, Sí, Pilar. soy la relacionista pública. ¿Y cómo es todo ese proceso? Bueno, Pilar? ¿A yo- dónde se presentan? Nos ¿Han hemos ido de presentado, gira? sí, nos hemos presentado en el Teatro La Candelaria 2 veces, también para la UARI, la Unidad de Reparación a Víctimas, nos hemos presentado en la Quinta Porra 2 veces, y nos llevaron a presentarnos para el evento que hubo de buscadoras en honor a las mujeres que buscan en Pasto con la Comisión de la Verdad y con la unidad de búsqueda. Allá también nos presentamos, y bueno, ahorita en colegios hicimos una programación de que los colegios nos lleven a presentarnos para contarles la historia. Y en esta época, digamos, cuando se está conmemorando los 34 años, ¿hay posibilidades de la presentación de la obra? Claro, nos vamos a presentar el 22 y 23 de noviembre en el Teatro Hombre Mono en el Parkway. Ya tenemos a las 8 de la noche. Ya Yo tenemos fuera, el pero teatro. ese día no puedo, Ya tengo un tenemos compromiso, pero Viernes y sábado. Viernes y Viernes y sábado, sábado, sí, en el claro. Teatro El Hombre Mono, 22 de noviembre, 22 y 23 Sí, de allá noviembre. los esperamos, va a ser muy buena, está muy No. buena acogida, para que nos ha ido ¿Y dónde súper las bien. pueden contactar si alguien está interesado? Claro, Sobre todo los yo doy colegios. mi número de teléfono 300 A ver, anoten ahí. 300 478 478 3546. 3546. 46. Qué interesante todo este Oiga, ejercicio. Pilar, pero ¿desde cuándo toman ustedes la obra de teatro? ¿Ya pasó en la toma o, digamos, en el momento del momento. montaje? La obra tiene tiene muchos espacios, digamos, uno en el que yo cuento cuando conocí a Jimmy es con un esqueleto, y yo tomo la obra, yo soy la que la tomo más que Inesita, en el momento en que digo qué hubiese pasado si él hubiera llegado en ese momento o un día como ahora, y él llega a Pilar. Llegué 27 horas, no te imaginas lo que pasó. Y él cuenta, pero Oiga, también pero muy anteriormente, hermosa. anteriormente también cuento cuando una amiga, todo lo que pasó es verdad, todo lo que la obra cuenta es verdad. Cuando una amiga mía llega con un radio y me dice, Pilar, el M19 se tomó el Palacio de Justicia, y nos sentamos y escuchamos los audios, y yo me paro y hago todo exactamente lo que hice esos Ese momentos día. que escuchaba. Yo lloro, yo me acongojo al escuchar eso, y luego me levanto y digo, yo pensé que a él no Qué le iba a pasar bonito. nada. No, oiga, yo me Manuel. acuerdo de una obra de teatro de La Candelaria de Hernando Peñuela, que en paz descanse, que llega y dice, en medio de la obra llamada La Tragescena, y era como una cosa violenta, entonces le dicen, yo me imagino que eso pudo haberle pasado a ustedes. Le dicen, mire, que está vivo su hermano. ¿Y dónde está? No, en la estación de policía. Y ahí, digamos, la gente se ríe porque dice, bueno, vivo, pero en una estación de policía, eso no garantiza nada en ese momento. Claro. La obra hace una crítica frente a eso. Yo creo que eso le pasaba a ustedes. Claro, sí. Nosotros teníamos mucho miedo muchas veces de que nos dijeran que estaba detenido en el Cantón Norte de pensar en esto. Pero precisamente la obra muestra esto. Exacto. Todos los sentimientos que hemos tenido en ese tiempo, ahora, cómo ha sido el dolor de la familia de Inesita, cómo Rosa no se entera de las muertes de sus familiares, bueno, muchas cosas. ¿Y ustedes hoy en día a qué se dedican en el caso de Inesita? Pues imagínense que todavía llevo 34 años, 35 en la lavandería. Todavía en la puede misma ser. lavandería. ¿Cómo se llama la lavandería? Lavandería Granaína, que en el barrio San José. ¿No será que la están viendo ahí para que ¿Quién mande sabe un si le estarán saludito? viendo? Sí, señor. Y- Y que le iba a decir, y sí, o sea, y me dediqué, tuve 2 hijos, ya están grandes, vivo sola con 2 hijos, mi hija la mayor vive en Castilla, y no, pues ahí echar para adelante, porque de todas maneras, y seguir buscando Y la le dan verdad. permiso cuando usted tiene que practicar la Sí, obra, eso cuando sí. tiene que Y reunirse. sí, eso sí, para que el señor se llama Carlos Julio Sandoval. Si Don me Carlos está Julio, mirando. saludos. Sí, señor. De todas maneras, yo. Hoy llega tarde Inesita, pero ya sabe por qué, ¿no? Sí,
sí, yo estaba siempre aquí busco juiciosa. el horario y como la obra de teatro es por las noches, entonces por la tarde ya no tengo que pedirle permiso, pero sí, ahí sí ha seguido mi lucha y mi búsqueda y todo con nuestros familiares y pues yo le doy gracias a Dios que tenemos salud al menos para movernos y seguir con esta lucha y buscar la verdad, que es lo que siempre hemos querido. Y María del Pilar, Bueno, ¿qué está dedicada? yo me digo que soy defensora de derechos humanos. Yo pertenezco a varias organizaciones, dicto charlas en las universidades, voy a contar mi experiencia, hago apoyo solidario con el Móvice, trabajamos en campañas de visibilización con desaparecidos forzados, trabajo con otras organizaciones en todo esto que tiene que ver con desaparición, desplazamiento, con todo lo que tiene que trae este conflicto. Y también soy abuela, mamá, tengo un Y hay compañero. posibilidades. Ah, bueno, María del resiste Pilar, tu vida. Pilar, digo, es que María del Pilar. Pilar, hay posibilidades de pronto que la obra precisamente pueda ir a otras partes del mundo a que se cuente lo que vivió Colombia en ese momento. Claro que en esas estamos, tenemos contactos con la gente de Perú, unos amigos que yo tengo, que se llama el EPAF, que es el equipo antropológico de forense de Perú, y también las madres de Anfacet, pues muchos contactos, pero pues falta que nos llamen, que nos digan, Ahí están, porque pues la obra no tramitándose. tiene mucho que llevar, no es carísima, pero somos 6 personas, 5 actores, y el que maneja las luces o la música, los que está con nosotros. Los contactos que hemos tenido afortunadamente ha sido para llevarla a diferentes lugares. Hemos tratado de presentarla en colegios, en sitios donde se cubra lo mínimo, porque claro, la idea de esta obra como Antígonas, de las madres de Soacha, como Guadalupe, con todas estas Guadalupe, obras. años 50. Años 50, obras que muestren el conflicto armado. Creo que dan la posibilidad de que las personas vean de otra manera. Revivamos todo la esto. historia. Y revivamos la historia, pero también. ¿Sabe qué decía el nos maestro enteremos. Santiago García? A quien conocí afortunadamente por allá en el año 80, 81, él decía, cuando iba a presentar la obra Guadalupe años 50, que era, para mí es lo máximo Sí. del teatro colombiano, en ese momento decía, mire, él hacía de militar, y entonces se presentaba y para presentar la obra decía, no es que la historia nosotros la contamos, pero los acontecimientos se nos meten en la historia. Entonces él decía, nosotros estamos haciendo historia, pero hoy todavía, porque estaban las desapariciones de esos días, Guadalupe años 50 habla de todo eso, de la guerrilla, decía, mire, la historia sigue, y es un poco lo que se vive, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo quisiera saber, mañana se conmemora pues el aniversario número 34, mañana y pasado mañana 6 y 7, como lo decía Inés, coincide este año con ser el mismo día. Miércoles y jueves. Miércoles y jueves, mire qué curioso, Manolito. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo es el habitual encuentro y la conmemoración que hacen ustedes, Bueno. los familiares de las víctimas? De Bueno, los nosotros desaparecidos? tenemos esta semana muchas cosas. Tenemos mañana presentación con la obra de teatro en un colegio que es el experimental de La Calera, y que agradezco a los colegios que nos inviten. También tenemos conversatorios, hoy hay un conversatorio en la Universidad de los Andes sobre desaparición forzada. En el marco de la conmemoración ocurren muchas cosas, afortunadamente, gracias a la visibilización que hemos hecho nosotros. Y nosotros tenemos la conmemoración de los 34 años en la Plaza de Bolívar. Inesita les puede contar un poco. El jueves tenemos la conmemoración. Nosotros, primero que todo, abrimos con la misa. El padre Javier Giraldo, el del Colegio San Bartolomé, él todos los años nos dice la Javier misa. Giraldo, padre. El de Aquí cine. tenemos un Javier Giraldo, periodista. Pero es Ah, hijo. sí. Entonces comenzamos con la misa, y la misa va a ser a las 12 del día, llevamos un compartir, decimos la misa, cada familiar dice su... El nombre de la... sí, señor, y dice una poesía, dice lo que quiera. Entonces ahí ya salimos de la misa y vamos a estar en la Plaza de Bolívar. Vamos a estar con unos arqueros, vamos a estar con nuestras camisetas, con nuestra familia. Entonces ahí vamos a estar hasta las 5 de la tarde, Eso es el día conmemorando jueves. los 34 Día años. Sí, jueves. señora. El día de mañana, si no, creo que no nos vamos a reunir. La catedral tiene la misa a las 12 del día, creo que por todos los magistrados y los desaparecidos.
Mañana sí es la hora y conversatorio. Y mañana. Hoy y mañana también por la tarde un conversatorio en la Javeriana. O sea, pues yo tengo muchas ¿Y cosas. es abierto al público ese conversatorio? Sí, el de los Andes creo que tocaba inscribirse hoy. Es muy bueno, va a estar la directora de la unidad de búsqueda, la directora de medicina legal. Vamos a tener oportunidad de decirle por qué dijo todo lo que dijo. ¿Por qué dijo lo que o sea, dijo? va a Sí, haber ahí claro una- que yo ya la confronté una en confrontación. Pasto ese día, la confronté, pero la idea es ¿Y que qué le dijeron? Ella solamente dice que ella no tiene que dar respuesta porque es que no hay nada que más investigar, pero hoy vamos a ver con qué respuestas ella sale hoy. Hay muchas cosas todavía por decir, muchas cosas por contar, entonces esta semana es muy activa y creo que este mes hasta que terminemos con la presentación de ahora el 22 y 23, que ahí culminamos. También nos olvidamos decir que mañana a las 6 de la tarde se presenta un conversatorio sobre la obra La Siempre Viva en el Centro de Memoria, que también es una obra que ha sido representativa de los casos del Palacio de Justicia. Y hubo una película también. Una película, pero esta es la obra de Miguel Torres que se va a presentar Miguel. mañana en un conversatorio en el Centro de Memoria, en el cual también participamos dos de las familiares hablando un poco de nuestra experiencia con el arte y con la desaparición. O sea, y todo. mañana es la misa con No, Javier. el miércoles, jueves. el jueves. El jueves. Con Javier Mañana Giraldo hay el bueno. conversatorio, El 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 Colegio bueno, San Bartolomé. el que es padre. Es que mírelo, el Acá el tenemos otro. uno que es periodista. Sí, Sí, sí. Con el padre Bueno, miren, ha Javier. sido de verdad muy grato conversar con ustedes, volver a recordar un poquito Oiga, de sí, esa muy, historia muy y interesante. saber a través de sus historias cómo se recuperan de este dolor, cómo salen adelante con sus familias y cómo convierten, cómo canalizan todo ese dolor en esto tan bonito que están haciendo, el teatro, el perdón. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, por la Manuelito. capital, muchas No, gracias. Inacita, no Gracias. sabe cuánto gusto me da verla Ay, y gracias. que haga teatro. Hombre, yo no puedo ir el No, 22 y hay que 23. ver a Inacita, no ese puedo ir el maravilla. 22 y Sí. 23, pero les prometo que voy a otro día. Sí, Bueno, cuando la Que vaya presente. toda la gente, sobre todo que para que entiendan un poco este drama. Gracias a Canal Capital, que lo debo reconocer, ha sido muy interesado siempre de todas estas cosas que pasan en el país, y gracias a ustedes por saber un poco de la historia de nosotros y traernos acá, a mi familia, a mis hijas, mi compañero, que yo sé que nos están viendo y nos están grabando, Inesita. Lo están grabando, qué Gracias. bueno. Sí, gracias a todos. Toda mi doctora. admiración a ustedes. Gracias, de verdad. Carolina y Manuelito, por la invitación, porque que esto no se quede en el olvido, porque de todas maneras ha sido tremendo puede para quedar en el nosotros, no olvido. se puede ni olvidar, entonces muchas gracias por todo. Bueno, a ustedes Bueno. muchas gracias, y a ustedes allá en casa no se muevan, ya regresamos con más noticias de Bogotá, con más temas aquí en Despierta Bogotá.